es: su gracia es nuestra dependencia. El número 1, su gracia es nuestra dependencia. Número 2 es: Jesús es nuestro estilo de vida. Número 3, ser generoso es parte de nosotros. Tratamos a todos por igual. La prioridad es la familia. Servir a Dios es servir a la gente. Buscamos la voluntad del reino antes que la nuestra. Somos excelentes fuera y dentro de la iglesia. Son 8 puntos que lo plasmamos como cultura. Queremos que nos la podamos aprender para que la podamos ser parte de nosotros y que esté presente como la palabra de Dios. Todo está basado en versículos, todo está basado en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, bienvenidos, gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros. Y Dios nos ha venido, estado hablando más de unos 5 meses. Dios cambió, vino en nosotros un despertar de lo que es el evangelio de Jesucristo, que es el evangelio de la gracia. Pablo, ¿me vas a hablar del evangelio de la prosperidad, del evangelio de la sanidad? No. El evangelio de Jesús es el evangelio de la gracia. Es el evangelio de la gracia. Amén. Ese es el evangelio de Jesús. Y como resultado está todo lo demás. Amén. Es como resultado, no como foco principal. Y hace una semana me regreso rápidamente, hace una semana vimos qué es la justicia de Dios. Nada más quiero subrayar esto: ¿qué es la justicia de Dios? Sabes, tu justicia está en Cristo. Y la justicia de Dios, en palabras más prácticas, la justicia de Dios es Cristo, que cumplió la ley, los mandamientos por nosotros y fue crucificado en la cruz por nosotros. Pero al hacer eso, Jesús en la cruz nos hizo justos delante de Dios. Entonces la justicia de Dios es ser absueltos de toda culpa. Te doy buenas noticias en esta tarde. Tú eres absuelto de toda culpa porque estás en Cristo. Y además la justicia de Dios, que es estar en Cristo, es estar bien delante de Dios. Todo eso no es por mi justicia, no son por mis buenos actos o por mis malos actos. Es por la sangre de Cristo que yo tengo justicia y entrada directa al trono de la gracia. Amén, iglesia. Esa es la justicia de Dios. Y sabes, el favor inmerecido, la gracia es igual al favor inmerecido. Si pueden ver en las pantallas, ahí estamos poniendo por fe. Si pueden ver, súbanle resolución. La gracia es igual al favor inmerecido. Es favor de Dios a nuestras vidas. Y el favor de Dios no se gana. No se gana. Si trabajas por ello, entonces vas a frustrarlo, porque precisamente es favor de Dios para con nosotros. Es un regalo. ¿Cuántos toman ese regalo en esta tarde? Es tu regalo, es nuestro regalo, iglesia. Su presencia está en este lugar, esa es su gracia. Y yo no sé si es la primera vez que te acercas a una iglesia cristiana, pero yo siempre digo, este es un hospital del alma, es un hospital en el cual somos las personas más imperfectas, pero además de ser iglesia, somos una comunidad. Y es importante tener claro que es una comunidad. Sabes, una comunidad, nosotros como iglesia hacemos actividades de comunión unos con el otro, porque eso es parte de una comunidad, de llevar las cargas unos por los otros. Si uno llora, lloramos todos, si lo consolamos, si le damos palabras de aliento. Si uno se goza, nos gozamos con él. Si Dios bendice a una persona, deberíamos alegrarnos por esa bendición. Y eso es ser comunidad. Y por eso hacemos diferentes tipos de eventos y te invitamos a que te integres. Yo sé que hay diferentes situaciones que todos llegamos por diferentes, y todos traemos diferentes cuestiones que nos afectan: frustración, enojo, ira, contienda, lo que sea que hay en nuestras vidas, prejuicios inclusive. Y a veces nos impide integrarnos a una iglesia, nos impide el convivir con más personas.
porque puede ser que hay situaciones en las cuales no es más que situaciones internas, pero Dios quiere inclusive sanar esa parte emocional en mi vida que me impide tener comunión unos con los otros. Esa es una realidad, porque la iglesia, dice la palabra de Dios, que donde habitan los hermanos juntos y en armonía, juntos y en armonía, ahí envía Dios ¿qué? Bendición y vida eterna. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí en esta iglesia siempre pronunciamos el consumado es, la obra cumplida en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo sus últimas palabras antes de morir, que dijo: consumado es, y entregó su espíritu al Padre. Y cuando dice consumado es porque Jesús terminó una obra, fue castigado, y toda la ira y todo el juicio de Dios fue sobre Jesús. Todo el enojo de Dios por no cumplir el pacto que Él había puesto al pueblo de Israel, todo fue sobre Jesús. Y toda esa justicia que Jesús obedeció a la ley, Jesús no vino a brincar la ley, Él vino a obedecer la ley. Él murió sin pecado, y por ese hecho de obediencia, su obediencia, ahora nosotros somos obedientes en Cristo. Por eso somos la justicia de Dios en Cristo. Cuando esa parte se nos revela y la entendemos y la comprendemos, y toda autocondenación, autojuicio y toda culpa en mi vida se va, cuando esa palabra se me es revelada a mi corazón y tengo esa conciencia limpia en Cristo Jesús, no por mi buena obediencia, no por mi mala obediencia o mi desobediencia, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso en Romanos nos habla el ser obedientes a la fe, el obedecer a la fe. El obedecer a la fe es creer correctamente. Creer bien va a hacer que vivamos bien, que vivamos en libertad, que vivamos en el favor inmerecido de Dios. Y cuando entendemos que no me predican pecado, que no me predican juicio y condenación, no, porque la verdadera raíz de una transformación en nuestras vidas, y no cambio de comportamiento, sino una transformación del corazón, viene de adentro hacia afuera. Pero solamente viene cuando la palabra y el amor de Cristo, al recibir el mensaje, el evangelio que se está predicando hoy, no por Pablo, no por mí, sino por Jesús, el que está predicando, tu pastor, el que está predicando en esta tarde. Si tú recibes ese evangelio, esa semilla te va a hacer libre, porque se te revela lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Los cielos están abiertos y pisamos en tierra favorecida cuando creemos verdaderamente y obedecemos a la fe, que es creer que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Eso te hace poderoso, te hace libre para que sigas avanzando. Sigas avanzando. No se trata de predicarte otro evangelio más que lo que Cristo hizo en la cruz. Y Él es nuestro pastor, amén. Él es nuestro pastor. El Salmo 23:1 dice en versión NBI, Salmo 23:1, todos se saben este salmo, pero te lo voy a leer en versión NBI. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Sabes? Ahora nuestro pastor se llama Jesús. ¿Sí sabías tú eso? Ahora es Jesucristo nuestro pastor. El pastor de pastores se llama Jesucristo. Y recuerda siempre y ten presente que es bien importante que cuando escuches predicaciones siempre deben de llevar el mensaje de Jesús, la persona de Jesús, porque Dios le dio todo nombre, sobre todo nombre. Dios, Jehová o Yahweh, se lo dio a Cristo, amén. Por eso Jesús ahora es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y es importante que cuando escuches predicaciones siempre mencionen el nombre de Jesús, porque Jesús, estamos en la dispensación, en la era de la gracia. ¿Sí sabías eso? No es por nuestras obras, sino por la obediencia que hizo Cristo, amén. Maravilloso. Ahora, el Señor es nuestro pastor y nada nos falta, nada nos falta. De verdad es que vas a decir: pero me faltan muchas cosas, Pablo. Me falta sabiduría, entendimiento, me falta paz, me falta salud, me falta economía, me falta lo que sea que te falte. Pero la palabra de Dios siempre va respaldada
por milagros y señales. Por eso aquí, gracias a Dios, hemos visto milagros de sanidad de cáncer, ¿verdad que sí? Hemos visto sanidad en esta congregación de cómo Dios ha sanado cánceres. Hemos visto milagros como Dios ha quitado vicios. Hemos visto milagros como Dios ha transformado vidas. Me platicaba, ¿por qué te digo esto de la comunidad? Porque en la comunidad, cuando platicamos en comunidad, en la mesa y nos sentamos a la mesa, nos platicamos testimonios de lo que Dios ha hecho. A veces es el único tiempo que tenemos para platicar, porque en la semana estamos ocupados, lo que sea. Y me platican diferentes personas lo que Dios ha hecho en sus vidas, cómo Dios ha transformado, cómo Dios ha quitado estos vicios, cómo Dios los ha separado, cómo esas personas se han separado intencionalmente de malas prácticas y sin necesidad de que yo les predique un evangelio de condenación o de pecado. No. Cuando tú predicas a Jesús en automático y recibes esa palabra, recuerda que la gracia provee verdadera transformación de vida. No es un cambio de comportamiento, es una transformación de adentro hacia afuera. Entonces, estas personas me decían, sabes, me separé de estos grupos de WhatsApp donde pues mandaban pura pornografía. Yo duré años ahí, pero preferí salirme del grupo. Y sabes, también me comentaban, yo dormía bien pocas horas al día, yo dormía 3 horas diarias, pero desde que he recibido el evangelio ahora duermo 8 horas diarias, estoy descansando. Eso hace el evangelio de Jesucristo, iglesia. Eso hace el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, es transformación de vidas, es libertad. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él no vino a traer muerte. Satanás es el padre de la mentira. Satanás, puedes estar escuchando voces incorrectas que te digan no te congregues, no vayas, quédate, descansa, estás bien cansado, termina tus pendientes, vete allá. El diablo te va a hablar de diferentes formas, sustituyendo este momento, este tiempo que Dios tiene preparado para ti. Pablo, pero es que yo oro en mi casa, si leo en mi casa está perfecto, está genial. Pero déjame decirte algo, cuando estás en el cuerpo congregado en la iglesia hay una unción corporal que no hay a veces cuando estás tú solo. Porque aquí en la iglesia, acuérdate que Cristo le dio toda la autoridad a la iglesia, donde habitan los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Y cuando aquí baja la vida, este pan, nuestro buen pastor en esta tarde nos está alimentando de pan, te está dando pan. ¿Qué es el pan? Es las escrituras, es el evangelio revelado. Ese es el verdadero pan de vida. Pero si hay algo que necesita la iglesia en este tiempo, para mí son 2 cosas. El número 1 es el alimento y el número 2 es el descanso, o el descanso y el alimento. Yo creo que como iglesia, como personas que nos congregamos, necesitamos descansar. ¿Cuántos estamos cargados, estresados, preocupados? Ya no podemos más. Hay dudas, hay incertidumbre. Sabes, el Espíritu Santo hoy te está hablando, te va a hablar y te va a revelar algo que estás esperando. Hay algo en alguien ahorita está esperando una respuesta de parte de Dios. Hoy vas a tener la claridad del Espíritu Santo en esta tarde. Te lo estoy diciendo. Esta es una palabra profética para alguien. ¿Lo toman? Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:2, Reina Valera: gracia y paz os sean multiplicadas. 2 de Pedro 1:2, versión Reina Valera, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo dice Pedro que gracia y paz os sea multiplicada? O sea, la gracia se puede multiplicar. Claro que sí. La paz se puede multiplicar. Claro que sí. ¿Cómo? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra revelada.
Pero ¿qué es la gracia? Ya te lo dije, es el favor inmerecido de Dios. No tu justicia, no tus buenas obras o tus malas obras, es lo que Cristo hizo por ti. Amén. Es eso. Entonces, ¿cómo se puede multiplicar la gracia y la paz? En el Salmo 23:1 dice que Jehová, en versión NBI dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. ¿Cómo nos hace descansar? ¿En dónde nos hace descansar? En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Te la puse en versión NBI para tratar de explicarlo de esta forma. Dice que en verdes pastos nos hace descansar. Wow. De verdad que tenemos necesidad de descansar, ¿verdad que sí? Necesitamos que la paz sobreabunde en mi vida, a pesar de lo que esté viviendo, a pesar de las carencias, necesidades, situaciones, conflictos, lo que sea. Pero necesitamos paz y necesitamos descansar. Pero cuando nosotros tratamos de actuar por nuestra cuenta, frustramos la gracia. Porque acuérdate que hemos visto en todo este tiempo, y te recomiendo que si no has visto las últimas predicaciones, te metas al canal de YouTube para que puedas comprender de lo que estamos hablando. Pero cuando tú metes tu mano para tratar de ayudarle a Dios, frustras la gracia, frustras el favor de Dios, porque Dios no necesita absolutamente nada de lo que ya hizo su Hijo. Ya lo hizo su Hijo. Pero Dios nos manda a hacer algo, que es que descansemos. Y el descanso es una confianza plena en lo que Cristo ya hizo a favor de la iglesia. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Algo que ya hizo cuando dijo consumado es. Él ya lo hizo. Por eso dice en Efesios que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya está espiritualmente en el mundo espiritual. Ya fue hecho todo a nuestro favor. Pero ¿recuerdan la predicación de Marta y María? Marta estaba preocupada, afanada, estresada, pero María estaba sentada junto a los pies del Maestro, junto a los pies de Jesús, y Jesús le estaba predicando a María. Y Marta, estresada, le creó frustración porque estaba afanada. ¿Te fijas cómo crea frustración cuando estamos preocupados, queriendo salir adelante, solucionar las cosas, y estamos así que no recibimos nada? Marta no recibía la palabra, pero María sí estaba recibiendo todo de Jesús. Y Jesús le dice a Marta: María ha escogido la mejor parte, porque está recibiendo, está tomando de Jesús. Y hemos predicado que el nuevo pacto, cuando Jesús vino y resucitó, hay dos nuevas leyes. ¿Se acuerdan cuáles son? El amor, ¿y cuál? Y la fe. El amor de Cristo y la fe de creer que somos la justicia, justificados por Cristo. Amén. Son dos leyes nuevas. El amor, porque el amor sustituye o cumple más bien la ley. Entonces María tomó esa parte de Jesús, la predicación, y María estaba comiendo de ese pan de Jesús. Jesús 100% hombre y 100% Dios. Amén. Pero Marta no podía, no se le había revelado al Jesús que estaba en su casa, pero María estaba tomando la mejor parte. ¿Cuántos están tomando la mejor parte en esta tarde? Recibe la palabra, entiende y comprende la palabra, porque a veces salimos y estuvo muy bonito. ¿Y de qué se trató? No sé, pero estuvo bonito. No. Hay que entender, hay que comprender la palabra para que haya una verdadera transformación de mi vida. Y dice que en verdes pastos me hace descansar. Me encanta porque Jesús, cuando viene, no categorizó a nadie. Jesús no se encargó de decir: no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. O sea, de verdad, por el estatus, por la condición social, por la condición que fuera, Jesús se acercó absolutamente a todos. Pero me llama la atención y me recuerdo ahorita cuando, ¿se acuerdan del paralítico que estaba en Bethesda? ¿Se acuerdan cuando predicamos hace par de domingos que Jesús le preguntó que si quieres ser sano? Duró 38 años junto al estanque de Bethesda, ¿se acuerdan?
38 años duró él ahí. Y lo primero que le dijo a Jesús, en vez de decirle que sí, le da excusas. Mas sin embargo, Jesús siempre generoso, Jesús siempre caballeroso. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? No le importó ya lo que había pasado. Y Jesús así viene. Y Jesús es el mismo. Jesús, su amor es el mismo que cuando estaba sobre la tierra ahorita. Y Jesús se acercó con las prostitutas y las sanó. Jesús se acercó con los transeros de los impuestos y los sanó. Los restauró, comió con los pecadores, sacó endemoniados. Jesús hizo absolutamente todo. Se acercó con la gente menos calificada, iglesia, menos calificada, igual que nosotros. Pero aquí estamos en este lugar de donde está nuestro pastor y nosotros somos las ovejas, amén. Y Jesús viene a alimentar a su rebaño. Nosotros somos su rebaño. ¿Y cuál es el pan que nos da? Él es mismo, es el mismo, es Jesús, es la palabra dándose en esta tarde. Porque precisamente estamos cargados, estamos cansados, no podemos ante esta crisis emocional, pero Jesús te pregunta en esta tarde: ¿quieres recibir y tomar de este pan? Tómalo, es tuyo, iglesia. Maravilloso, amén. En Mateo 9:36, versión NBI, Mateo 9:36 dice, y me encanta esta parte de Jesús porque dice: al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparados como ovejas sin pastor. Aquí lo que me llama la atención es que dice: al ver a las multitudes, tuvo compasión. Y Jesús no vio los rebeldes que eran, ¿verdad que no vio los rebeldes que eran? Sino que tuvo compasión. Jesús pudo haber pensado de otra manera, quizá como tú y yo hubiéramos pensado: mira esos rebeldes, mira esos hipócritas, mira, no, Jesús tuvo compasión. Qué maravilloso, no se puede encontrar algo más grande y bueno en el corazón de Jesús, iglesia. Tuvo compasión, Él ha tenido compasión de ti y de mí hasta el día de hoy, amén. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de luchar contra el diablo? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Sabes cuál es la mejor forma? Comiendo de Jesús. Esa es la mejor forma de luchar contra el diablo, no para ganar una tierra, sino posicionarnos desde la tierra que ya nos ha dado, sino desde nuestra tierra de victoria, posicionarnos y luchar, pero luchar conforme nosotros recibimos la palabra. Porque recuerda que cuando recibimos el evangelio y la palabra es alimento para nuestra alma, y cualquier tentación, cualquier situación de desánimo que viene a nuestra vida, solamente comiendo de Él es como podemos fortalecernos. No hay métodos, iglesia, no hay métodos para escuchar la voz de Dios, no hay pasos para llegar al éxito. La gracia ya se nos fue dada a nuestra vida. Solamente si creemos bien, vamos a vivir bien, amén. Dale un aplauso al Señor en esta maravillosa tarde. Cuando te sientas a los pies de Jesús como María, es cuando vencemos todas aquellas situaciones que estamos enfrentando. Pero ahora quiero comentarte el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue liberado y libertado de una esclavitud de Egipto. Todos conocen esa historia. Pero lo que me sorprende es que en Génesis nos habla la palabra de Dios, en Éxodo nos habla la palabra de Dios que Dios le dio maná del cielo. ¿A quién? A su pueblo, ¿se acuerdan? ¿Qué era el maná? ¿Recuerdan? Era el pan diario, les daba maná. ¿Y saben qué era el maná? Dice la palabra que era comida de ángeles. El maná era comida de ángeles, comida de campeón, amén. Era comida de campeón lo que comía el pueblo de Israel de forma diaria. Recuerden que si ellos guardaban el maná, ¿qué pasaba al día siguiente? Se echaba a perder, porque el maná, nuestro maná, es diario, iglesia. Y me sorprende porque, sabes, me comentaban, otra persona me decía, ahora me levanto temprano
me pongo a leer las escrituras, me pongo a orar. Y esa es la verdadera gracia. Cuando la gracia está fluyendo en tu vida, ya no haces las cosas porque tienes que hacerlas, sino las haces porque tienes hambre de comer de ese maná diario de la palabra de Dios. Inclusive me decía, se me hacen cortas sus prédicas, pastor. Y otros me dicen, pastor, se tardó mucho en la prédica. Todo depende cómo está de hambriento tu corazón, iglesia. Amén. Pero lo que dice, voy a llegar aquí en el Evangelio, en Mateo, no sé dónde lo puse, me perdí. Oh sí, en Mateo 14:19, Mateo 14:19, en versión PDT. Recuerdo la historia de cuando Jesús va a alimentar a los 5,000 hombres sin contemplar a las mujeres ni a los niños. Pero en Mateo 14:19, versión PDT, está en las pantallas, ¿se lo pueden ver? Mateo 14:19 dice, y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Mandó a la gente que se sentara ¿en dónde? Antes de alimentar a la multitud, Jesús hizo algo. Sabes, la palabra, todo lo que está escrito, Jesús no se equivocó. Todo lo que está escrito, inspirado por el Espíritu Santo, nos lo dejó a la revelación. Y cuando yo leo que mandó a la gente a que se sentara en el pasto, eso fue antes de recibir el pan. Y me recordó un canto que quiero cantarlo hoy en esta tarde, así como estás, porque el Señor quiere que descansemos y nos alimentemos, iglesia. Y hay situaciones que nos cargan. Y me acordé de este canto. ¿Qué necesitas en esta tarde? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitamos? Paz, salud, sanidad en el cuerpo de Cristo. Aquí está la plenitud de su palabra, sus milagros, porque las puertas del infierno, dice su palabra, no pueden prevalecer en contra de la iglesia. Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor, ¿sabes? Hay algo de lo cual en Números, si me acompañas, en Números 21:4, versión Reina Valera dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y me llama la atención cuando leía y subrayé, se desanimó el pueblo por el camino. Y el desánimo hasta cierto punto es natural y es normal, pero creo que hasta cierto punto, porque ¿qué pasó cuando ellos se desanimaron? Habla del pueblo de Israel. Ellos ya habían comido del maná, pero dice en Números 21:5, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Otra vez, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Wow, cuando leí esto, iglesia, ellos estaban comiendo pan, pero dice que nuestra alma tiene fastidio. ¿Dónde están nuestras emociones? En el alma. Recuerden que ya lo vimos, espíritu, alma y cuerpo, ya explicamos eso. En el alma, no me puedo regresar, pero en el alma están las emociones, está nuestra mente. Entonces, las crisis emocionales de mi alma afectan mi cuerpo, pero dentro de mi espíritu está el Espíritu Santo, está la verdad, que es lo que pasa a vida de mi espíritu, a mi alma y después a mi cuerpo. Y dice aquí, nuestra alma está fastidiada de este pan tan liviano que nos mandaste, Dios, día tras día, de una manera sobrenatural. Estaban comiendo, y cuando leo esto digo, aguas con caer en lo común en la iglesia, en lo normal en la iglesia. Antes oraba, me levantaba porque quería que Dios me bendijera, pero ahora que Dios ya me bendijo y tengo lo que Dios me dio, ahora he caído en una pasividad, en una frialdad. Ya no me sorprende el mensaje, ya me siento con una arrogancia,
recibir el mensaje o una frialdad, pero dice aquí nuestra alma tiene fastidio. Fastidio tiene nuestra alma de este pan tan liviano. Era un pan, Jesús es un pan liviano, dice en Mateo 11:30, en versión TLA, lo que yo les impongo, dice Jesús, no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. En versión Reina Valera es: mi yugo es fácil y ligera es mi carga, porque Jesús siempre va con nosotros en este desafío de la vida día tras día. Pero es un pan liviano, la palabra de Dios es un pan liviano. Pero el pueblo de Israel renegó, se fastidió su alma, emocionalmente perdieron, a caer al desánimo por los suelos, y entonces dijeron: no queremos esa comida de campeón. Y cuando hacen eso, entonces al momento que yo ya no descanso en la gracia, ¿en dónde me paso? En la ley. Al momento que yo dejo la gracia, que dice en Gálatas, dice en Romanos, y entonces al momento de yo meter mi justicia, al momento de yo meter mis ganas, al momento de querer yo hacer las cosas a mi manera y a mi forma, entramos a la ley. Y cuando tú entras a la ley, no es Dios, entonces entra la ley y la ley obra. Y la ley obra también aquí, y dice en Números 21:6: y Jehová envió entre el pueblo que serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel, porque no quisieron ya tomar más pan liviano del maná diario que Dios estaba mandando. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Iglesia, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Iglesia, hay un resultado de la palabra de Dios. Es una mentira. Satanás es el padre de la mentira. No vas a encontrar la respuesta ni la solución, y con todo respeto digo esto para los que ejercen esta carrera, pero hay cosas que ya se salen de nuestras manos, aunque vayamos con el psiquiatra, aunque vayamos con el psicólogo. Pero nuestro pastor, dice Jesús, es ahora nuestro pastor, y nada nos faltará. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Al momento que tú llegas a la iglesia así roto, así quebrado, así confundido como estés, déjame decirte que estás recibiendo este maná diario que transforma vida. Y vimos en domingos pasados cómo la semilla crece cuando eres intencional en recibir sin que te des cuenta. Haces tu vida normal, pero Dios está haciendo una transformación de adentro hacia afuera. Si estabas amargada, si estabas amargado, si tenías muchos complejos que te impedían acercarte a la gente, convivir con la gente, si tenías mucha condenación, autocondenación, mucho juicio o mucha religiosidad, inclusive viene un cambio de adentro hacia afuera. Es una libertad que no se llama religión, se llama Jesucristo manifestado en su iglesia. Amén, amén. Y desafortunadamente vino este desánimo, se quejaron, rechazaron el maná, y entonces la ley dice: ok, ahí entra entonces, y vienen las serpientes. Y la serpiente es una especie de manifestación de la muerte, que es la ley. Acuérdate que lo vimos la semana pasada, no me puedo regresar para explicarlo de nuevo. Pero entonces opera la ley y opera la muerte. Opera la muerte porque no puedes cumplir la ley. Opera cuando quieres hacer por tus propias fuerzas, y llegó la muerte. Y la muerte en este caso fue física, y mucho pueblo murió. Pero hay muerte espiritual también. Hay muerte, hay de enfermedad, de caos, lo que sea. Pero se manifestó la muerte y el pueblo pereció por rechazar el pan. Sabes, Jesús es el pan de vida en esta tarde para tu vida. Cuando la gente rechaza el evangelio, cuando rechaza a Jesús, rechaza el evangelio, rechaza a Cristo y rechaza a Dios. Y cuando rechazan a Dios, ya no hay más que hacer, iglesia.
ya no está Dios al rechazar este evangelio, pero que nuestro corazón, estando sentados, no rechacen a Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero maravilloso, porque dice, se fastidiaron del pan. Y pero entonces en Números 21:7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés era manso, dice la palabra de Dios, en un corazón noble, y Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo, fíjate lo que estoy diciendo, vivirán tan solo con mirar la serpiente. Si les picaba la serpiente, ¿qué hacía Moisés? Moisés puso un asta, un poste, y ¿qué enredó? Una serpiente. Y si mordía la serpiente a la persona, el pueblo, ¿qué tenía que hacer? Ahora yo te pregunto, ¿es algo difícil mirar? ¿Está complicado mirar? Es lo más simple, lo más sencillo, lo que Dios les está dando al pueblo. Con solo mirar, ¿qué va a pasar? No morirás, sino vivirás. Iglesia, ¿mirar está difícil? No está difícil. La palabra de Dios dice: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ahora, ¿qué representa la serpiente? En Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No es más que Jesús, cuando se hace maldito en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Sí, Jesús se hizo maldito, maldición, por ti y por mí. Y mirar es algo difícil. ¿Sabes qué es lo más práctico y lo más sencillo que tenemos que hacer hoy en día? Mirar a Jesús. Mirar a Jesús es comer de ese pan diario, de ese maná diario que es el evangelio de Jesucristo. Mirar a Jesús nos va a alimentar y va a traer a nuestra vida un descanso. Y entonces yo me quito y dejo que mi confianza, suelto mi estrés, suelto lo que me carga, y digo: decido confiar en el favor inmerecido de Dios ante esta situación que me ha traído crisis, que me ha traído contienda, que tengo un año que me trae pero para arriba y para abajo. Pero el Señor nos está hablando una y otra vez: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Al momento que yo meto la ley, mi situación, al momento que yo quiero resolver, porque el diablo te va a decir: no te dejes. El diablo te va a incitar a que metas pleito. Pero cuando tú haces eso, de verdad frustras el favor inmerecido de Dios. Y lo creas o no, Dios no obra ahí, porque no puede obrar su gracia cuando metemos nuestra propia justicia. El diablo te va a incitar a no dejarte, a defenderte, a pelear, a cómo vas tú, cómo te van a levantar falsos. Defiéndete, es tiempo de hablar. No, si tú me das un consejo, yo te digo que no. Tú sabes lo que haces, yo sé lo que hago. Pero entonces frustramos la gracia y la paz, ¿verdad que sí? Porque cuando hay pleito, cuando intentas defenderte por ti mismo ante la situación, cualquier situación que tú estás actuando, no vas a tener paz. Es difícil ver a Jesús, es difícil. Dice su palabra: mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Despreciaron el pan ligero, el pueblo de Israel. Despreciaron un pan que ya venían comiendo. Dijeron: no hemos comido. Sí, se habían comido y sí habían bebido, pero su alma se fastidió de ese pan. Iglesia, que nuestra alma no se fastidie de venir y que se haga común la iglesia, sino que vengas y tomes de este pan, porque es el único que al momento que tú comes este pan y disfrutas de esta comida de Dios, entonces tú te vas a mantener sano.
no solamente del alma, sino te vas a mantener sano, no solamente de tus emociones, sano también de tu cuerpo. Porque Dios no miente, iglesia. Dios no miente. Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo y Él dice se cumple. Amén. Amén. Entonces, al ver la serpiente, ellos, al ver esa asta con la serpiente, sanaban, iglesia, así de simple. Entonces, dice en Mateo 14:19, y mandó a la gente que se sentara en el pasto que se sentaran. Y entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios, y después partió el pan y les dio los pedazos de pan a sus seguidores, y ellos se los repartieron a toda la gente. Iglesia, primero los apacentó, los sentó en ese pasto del Salmo también 23 versículo 2, que dice: en verdes pastos me haces descansar. Y después Jesús los alimentó. Amén. El Señor quiere que descanses en esos pastos verdes en esta tarde. Que tu presión, la cual estás viviendo dentro de ti ante la situación en la cual ya te equivocaste, el Señor dice ahora: descansa en mí, deja que yo lo haga por ti. Eso se llama gracia. Dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo, iglesia. Por eso siempre invitamos a la gente a recibir a Jesús. Y por eso siempre oramos: danos espíritu de sabiduría y de revelación. Porque cuando se te abren ese entendimiento, esos ojos espirituales, ya no eres más engañado, ya no eres más seducido, ya no te traen con mentiras y te tratan de engañar diciéndote esto y lo otro para que te ganes el favor de Dios. No, no tienes que hacer esto para que no, creer lo que Jesús hizo en la cruz por ti, y ya tenemos cielos abiertos, iglesia. Caminamos en tierra favorecida. Por eso te invitamos a recibir a Jesús. Es tan valioso. A recibir a Jesús en tu corazón es tan valioso. Yo no sé si hay alguien que por primera vez se haya acercado a una iglesia cristiana, pero déjame decirte que te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Es tan valioso, y te invito a ponerte de pie en esta maravillosa tarde. Y a todos los que nos ven en las redes sociales, gracias. Esto es Veraca, tierra de bendición. Gracias por estar conectado con nosotros. Dios te bendiga.